Amén. Bueno, hace 2 miércoles que tuvimos el estudio. Y no sé si alguien recuerda que estuvimos hablando hace 2 semanas. Estuvimos hablando sobre si el hombre o el ser humano es tan malvado y perverso. Y a la luz de las Escrituras miramos que sí. Todo ser humano, todo hombre, mujer, joven, niño, son malos y perversos. Eso quizás no nos gusta escuchar, pero es verdad, eso es lo que la palabra dice. Y yo les puse unos ejemplos a ustedes de que ciertamente si miramos las noticias a diario, podemos ver de los crímenes que se cometen y que se hacen de un ser humano hacia otro. Incluso de adultos, cómo los adultos tratan y maltratan a niños. Miramos todo eso. Y como creyentes, en este lugar de reunión, nosotros creemos lo que creyeron los reformadores. Por eso es que siempre nosotros mostramos al hombre en cada predicación. Mostramos que la palabra nos humilla y Dios es exaltado, sobre todo. Pero el tema de hoy es una pregunta: ¿Dios es justo o injusto? Y vamos a estar tratando y leyendo lo que en nuestro estudio, el Catecismo de Heidelberg. Seguimos con eso. Vayamos a la página 7. Donde está el número 9. Pregunta número 9. ¿Lo tienen? Dice, pero ¿no comete Dios alguna injusticia al hombre al mandarle en su ley lo que no puede hacer? ¿Acaso Dios es un Dios injusto al él darle la ley que no puede cumplir? Es lo que está preguntando aquí el autor de este catecismo. Ahora denle vuelta a la hoja. Página 8. ¿Qué es lo que responde? Ciertamente él dice, no, Dios no es injusto. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley, pero el hombre, por la instigación del diablo, desobedeciendo voluntariamente, se privó a sí mismo y a todos sus descendientes de esos dones divinos. Y cuando aquí dice, pero el hombre por la instigación del diablo, ¿a qué se refiere eso? ¿Recuerdan Génesis capítulo 2? Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 a 17. Y no tomen en cuenta el ratoncillo que anda por ahí, porque aquí no tenemos un lugar lujoso. Aquí estamos en un lugar que es de reunión y aquí estamos humildemente. Pero Génesis 2, versículos 16 y 17, vamos a leer qué es lo que dice ahí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso es lo que Dios le dijo ¿a quién? A Adán. Le dijo, él le mandó, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que sucedió después en Génesis 3, versículo 6? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ¿por qué dice por la instigación del diablo? Porque la serpiente, que es el mismo Satanás, fue quien engañó a Eva. Después Eva le dio a su marido. Pero Adán era responsable. Así que ahí vemos a lo que él se refiere. Heidelberg dice, no, Dios no es injusto.
¿Por qué razón? Porque Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera obedecer su ley. Pero el hombre, que es Adán, por la instigación del diablo, desobedeciendo, no forzadamente, sino que dice el catecismo, voluntariamente se privó a sí mismo y a todos sus descendientes de esos dos dones divinos. Entonces ahí como dicen Romanos, por cuanto por el pecado entró la muerte y la muerte, por un hombre el pecado y por el pecado la muerte, de ahí todos engendramos el pecado original. Por esa razón. Vamos ahí a Romanos capítulo 5. Versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Recuerdan que hemos hablado sobre lo que eso significa. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que ya por el acto de Adán, que él desobedeció a Dios y pecó, entonces ahí claramente dice por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Ahora la pregunta número 10 dice, ¿permitiría Dios que tal desobediencia y apostasía queden sin castigo? ¿Será que Dios sea un Dios justo o injusto para dejar la desobediencia y la apostasía sin castigo? ¿Ustedes qué piensan? No. La respuesta ahí del autor dice de ninguna manera, sino que Él está terriblemente enojado contra nuestro pecado original como también contra nuestros pecados actuales. Así que Dios está tan airado por causa del pecado original y por nuestros pecados actuales. Y los va a castigar con un juicio justo en el tiempo y en la eternidad, como Él lo ha declarado. Lo que dice en Gálatas 3:10, dice ahí lo que sigue: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que ahí dice el autor, y no solamente el autor, sino también la palabra, que Dios algún día va a castigar con juicio justo en el tiempo y en la eternidad. Y Él lo ha declarado. Habrá un día del juicio donde todos seremos juzgados, mis amados. Ahora vamos a Hebreos 9. Hebreos 9:27. Y eso lo han escuchado varias veces también. Dice, y de la manera que está establecido. De la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ha decretado que de la manera para el hombre que muera una sola vez, después de esto el juicio. Y la naturaleza de la muerte es tal que uno no puede escapar de ella. ¿Quién puede escapar de la muerte? ¿Quién puede? Quizás a veces nos aferramos y queremos comer saludablemente, y no digo que es malo, sino que eso nos puede cuidar de no que nos enfermemos, que tengamos el diabetes, el azúcar muy alta, el colesterol, todo esto. Pero hay personas que se guardan también y se cuidan pensando que quizás el comer mucha lechuga, mucha ensalada les va a dar una vida eterna, pero no es así. Nadie, mis amados, puede escapar de la muerte. Algún día nos va a llegar. Lo que ese texto dice es que después de la muerte física vendrá el juicio, inmediatamente. Y la Biblia nunca se menciona sobre el purgatorio. Nunca vemos en las escrituras que hable sobre el purgatorio, pero sí menciona sobre el cielo y el infierno. De eso sí habla la Biblia, del cielo y del infierno. Y del purgatorio no.
El católico romano dice que en el purgatorio ahí se limpiarán las almas, pero no es así. Entonces, si fuera así, ¿para qué vino Cristo? Porque ese Cristo vino a morir por pecadores. Si fuera que mediante el purgatorio y estar ahí y ser purificados nos salvaríamos, o por las indulgencias, entonces Cristo murió en vano. Escuché algo que dice: cuando tú dudas de la Biblia, te va a llevar a la negación. Y la negación a desobedecer la palabra. Y muchos de los católicos leen la Biblia, pero dudan de ella y niegan lo que dice, y eso les lleva a ellos a desobedecer la palabra de Dios. No creen cuando uno les dice no hay purgatorio, no está en la Biblia, pero se aferran a sus creencias esperando que cuando mueran su alma irá al purgatorio y será mucho más fácil. Pero Cristo vino para morir por pecadores, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Así que es lo que dice, lo que responde el autor: de ninguna manera. Dios no va a permitir que la desobediencia y la apostasía queden sin castigo. Porque Dios es un Dios que está airado contra el impío todos los días. Y Él, como dice aquí, castigará con un juicio justo. Con un juicio justo. Y dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora vamos a Romanos 1. Aquí, mis amados, estamos aprendiendo sobre quién es Dios. Sobre que Dios es justo o injusto. Romanos 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios, ahí está hablando de una ira santa, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí vemos que Dios es un Dios que está en contra de la injusticia y de la impiedad. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y ahora que yo fui a México, mis amados, puedo ver ahora por qué es que la nación de México, el país de México, está como está. Hay tanta corrupción, hay tanta idolatría, y rindiendo culto, homenaje, más a la criatura que al creador, rindiendo culto, homenaje a imágenes hechas por hombres. Y ahora más y más tienen ahí a la Catrina, pero eso es más como taparle un poco a la Santa Muerte. Van en camino para allá, adorando, rindiendo culto a las tinieblas, más que a la luz, más que a Dios. Dios es luz, que en Él no hay sombra de variación. Dios no puede decir: mira, tú puedes adorar esto y a mí. No, es a Dios o a nadie. Y vemos, se puede ver por qué en México está como está. Dice: porque la ira de Dios se revela. Y a veces queremos ver que descienda fuego del cielo, como pasó en Sodoma y Gomorra, pero Dios permite todo esto para que puedan ver que están en un grave pecado. Y el pecado más grande que Dios aborrece es la idolatría. Realmente el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Así que ahí estamos mirando que Dios es un Dios de ira. Ahora vamos a Mateo
25. Mateo 25. Versículos 41 y 46. Mateo 25, 41 y 46. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, dice, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesús está diciendo esas palabras. Dice que así eso va a suceder. En el día del juicio, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Qué expresión, ¿no? Jesucristo no dijo, pobrecitos, apartados de mí. Hicieron mal, se comportaron mal. No, Él dice, malditos. Dice, no dice purgatorio, dice al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que ya sabemos que en el infierno, el fuego eterno está ya preparado, destinado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, y también para todos aquellos que mueran sin Cristo. Dice el 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es lo que dice Jesucristo. Así que vemos que Él habla y describe el infierno, dice en el 41 fuego eterno, y en el 46 dice castigo eterno. Él no está diciendo purgatorio, ahí serán limpios. No, Dios en ese día a los de su derecha dirán, vengan para acá a la vida eterna, y a los de su izquierda, ¿a dónde? Al castigo eterno. Así que Dios castigará la desobediencia y la apostasía. Ahora en la página 8 del Catecismo, pregunta número 11, dice, pero ¿no es Dios también misericordioso? Ahora dice él, ya les mostré de que Dios es un Dios justo que castigará el pecado, que castigará la apostasía y la desobediencia, pero Él también ahora dice, ¿acaso no es Dios también misericordioso? Y Él responde en la página 9, dice, Dios es sin duda alguna misericordioso, pero Él también es justo. Por lo tanto, su justicia requiere que el pecado que se comete en contra de la altísima majestad de Dios sea castigado con un castigo extremo, es decir, con un castigo eterno del cuerpo y del alma. Así que todo aquel que vaya al castigo eterno, al infierno, sufrirán en cuerpo y alma. Ahora vamos a ver sobre la misericordia de Dios. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Aquí está hablando de Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí vemos una expresión bellísima, que muchos suelen solamente o quieren escuchar ese carácter de Dios, esos atributos, y dejan a un lado sobre la ira de Dios.
Aquí dice fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente a quien, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí vemos que sí, Moisés dice que Dios es misericordioso, piadoso y tardo para irarse, y grande en misericordia y en verdad. Y dice también que Él perdona la iniquidad, que Dios es un Dios que perdona el pecado cuando un pecador se arrepiente, incluso la rebelión. Pero después de Él dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es un Dios justo. Aquí en la tierra pueden haber jueces justos e injustos, ¿cierto? Hemos escuchado sobre personas que los han culpado de crímenes que ellos no han cometido, pero ya después de que ellos han pasado años en la cárcel, se dan cuenta y tienen pruebas de que son inocentes y los sacan después de 1, 2, 3, 4, 5 años. Quizás por falta de evidencia, pero si no hay mucha evidencia, ¿por qué echar a alguien en la cárcel por tantos años? Tanto como hay jueces justos, hay jueces injustos. Hay jueces piadosos, pero Dios es un Dios justo. En Él no hay injusticia. Dice Pablo, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y muchas personas, incluyendo creyentes, altercan con Dios. Y le preguntan a Dios, ¿por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Dios sabe por qué cosas suceden en nuestras vidas. Pero claramente ahí vemos que dice, y de que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es un Dios justo. Ahora vamos al Salmo 5, versículos 5 al 6. Salmos capítulo 5, versículo 5 al 6. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dice el salmista que aquellos que actúan como insensatos o que son, no estarán delante de sus ojos de Dios. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos que practican la iniquidad, que constantemente practican el pecado. Es lo que dice el salmista. Dice, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ahí vemos que Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Es un Dios que delante de sus ojos no estarán los insensatos. Él aborrece la iniquidad y Él destruirá a los que hablan mentira, incluyendo al hombre sanguinario y engañador. Dice, a esos Jehová aborrece. Nos aborrece. El pecar contra el Dios verdadero requiere ser castigados por una eternidad bajo su propio juicio en el infierno. Eso es lo que requiere. Un castigo por una eternidad bajo su propio juicio en el infierno. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, versículos 47 al 50. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red,
Y Jesús está diciendo que es el reino de los cielos es igual que una red. Dice que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Jesús dice, es igual que cuando alguien va a pescar. Echan la red, se sientan y ahí escogen el buen pez y el malo lo desechan, lo echan fuera. Dice el 49, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Habrá una separación literal. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo habló más del infierno que del cielo. Muchos sabemos esto porque Él vino a advertir. Y Él amaba tanto a las almas que Él buscaba un arrepentimiento de ellos. Así será, dice, al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí está ahora diciendo horno de fuego, cuando anteriormente vimos que decía castigo eterno y fuego eterno. Y aquí dice horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa expresión, muchos teólogos dicen que cuando dice ahí será el lloro, es que las personas ahí que no creyeron, ahora verdaderamente han creído que existe un infierno, porque estarán en él literalmente. Y ahí ellos querrán arrepentirse. Y querrán ahí creer en Cristo, pero será muy tarde. Y cuando dice el crujir de dientes, muchos dicen que eso se refiere a los que odiaban a Dios en vida, y dice que ahí mismo lo van a aborrecer aún más. El crujir los dientes es como sentir más odio, más rabia hacia Dios, porque los ha enviado ahí. Pero será ya muy tarde. Algunos lamentarán no haber creído y estar en ese lugar, y algunos ahí estarán más furiosos que nunca por estar en el horno de fuego. Bien sabemos que el llamamiento del Evangelio trae a algunas personas del mundo a la iglesia, y el juicio apartará o distinguirá entre los convertidos y los hipócritas en ella. Sí, fuera del mundo existen personas que no creen en Dios, pero no son creyentes, que creen en Dios, pero no son creyentes verdaderos. Tanto como en los lugares de reunión pueden haber creyentes verdaderos, habrán personas que no son creyentes verdaderos. Pero entendamos algo. Que el juicio viene. Algún día seremos juzgados. Y los que mueran sin Cristo irán al fuego eterno. Pero los que crean en Cristo y sean arrepentidos de sus pecados irán a la vida eterna. Como dije, hay muchas personas afuera y dentro de las congregaciones que creen en Dios. Sí, ellos pueden decir creemos, y quizás crean en un Dios falso pensando que es el Dios de la Biblia cuando no lo es, pensando que lo conocen. Ahora lo último que voy a leer va a ser Mateo 7. Mateo 7, 21 al 23. Vamos a ver qué es lo que dice aquí Jesucristo sobre los que hacían muchas cosas, pero después al final qué es lo que les dice. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas personas hablan y dicen el nombre de Dios en vano y quizás dicen, oh my Lord, ay Dios mío, pero no son creyentes verdaderos? Cuando decimos eso estamos diciendo el nombre de Dios en vano.
Y es lo que dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una diferencia tan grande. Muchos pueden profesar conocer a Dios, creer en Él, pero el hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿cuántos lo hacen? Dice: muchos me dirán en aquel día, dice Cristo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? En ese día, dice Cristo, muchos me dirán: Señor, Señor, Señor mío, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre, sanamos a personas. El paralítico se levantó y caminó, el ciego miró, el mudo habló, el sordo escuchó. ¿Y cuántos falsos profetas o supuestamente hombres de Dios hacen estas cosas? Hay algunos que van a las calles y dicen y buscan a personas, los sientan en una silla y oran por un pie y le hacen creer que un pie está más corto que otro, y ahí están orando y se ve cómo lo mueven y dicen: mira, ya te creció el pie. Y piensan que ellos hacen eso en el nombre del Señor, cuando son personas que engañan. Después de ahí dicen: ¿crees en Jesús? Bueno, vamos a hacer la oración de fe. Y con eso ellos no predican sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, sobre que son pecadores y merecen el infierno. Solamente van y supuestamente hacen sanidades cuando no lo hacen. Hay uno americano, creo que se apellida White, pero trae pelo largo como trenzas, y es lo que él hace. Es lo que él hace. Y muchos andan buscando los milagros más que buscando a Dios. Y es lo que dice Jesucristo: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que una profesión de fe, decir creo en Dios, creo en Cristo, ni el ministerio, ni el ser pastor, ni ser predicador, ni ser un maestro de la palabra, ni los dones sobrenaturales como la predicación o la enseñanza o el hablar en lenguas, eso no quiere decir que tengas una morada reservada en los cielos para ti, sino solo el arrepentimiento del pecado y el hacer la voluntad del Padre basada en una relación de gracia con Cristo. Porque muchos pueden hacer muchas cosas y no tener una relación, nunca haber vuelto a nacer. Y muchos pueden hacer muchas cosas. Muchos pueden tocar muchos instrumentos en las iglesias. Algunos jóvenes pueden ser maestros de jóvenes cuando ni han vuelto a nacer. Y mueren, ¿y a dónde va a ir su alma? Así que esto es algo en qué pensar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es suficiente solamente con decir Señor, Cristo es mi Señor, y ese ya es mi boleto hacia el cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que aquí vemos, a la luz de las Escrituras, ¿Dios es justo o es injusto? Dios es justo. Dice que Él no tendrá por inocente al culpable o al malvado. Pero mediante quién es que podemos ser salvos? Solamente mediante Cristo. Solamente poniendo nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, y el reconocer que somos pecadores,
que no merecemos nada bueno de parte de Dios, solamente merecemos el infierno. Cuando un pecador reconoce eso y se arrepiente y cree en Cristo, él será salvo. Y de esa manera él tiene el boleto hacia la vida eterna. No con decir Señor, Señor, no con predicar, no con enseñar, no con la oración de fe que muchos hacen cuando hacen el llamado hacia los altares y vienen, reciban a Cristo como Señor y Salvador. Quien tiene un problema, quien está afligido, mira, ven, Cristo te va a quitar todo eso, ven y acéptalo en tu corazón. Eso es solamente darle falsas esperanzas a los que están heridos de corazón. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Así que Dios es justo. Dios algún día castigará la desobediencia y la apostasía. Pero para todo aquel que no está en Cristo, que no es nueva criatura, Dios es misericordioso. Dios es un Dios que perdona el pecado y te puede otorgar la salvación mediante Cristo solamente. Mediante la justicia de Cristo es que puedes ser salvo, no tu justicia, no tus buenas obras, no por tus méritos. Porque tus buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia, que no son válidas para Dios en lo absoluto. Ni las indulgencias, ni hacer obras de caridad, como lo piensan algunos. Y la religión te dice, haz y te salvarás. Eso es falso. Así que Dios es justo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias.